James Dio. Gabo Martín y un tal Lito Calfunao están acá en el Día del Metal. Gracias por venir ambos tres. Gracias a ustedes por invitarnos. Va a mí, por lo menos este labura acá. Yo medio que me auto invitaron. No, Estaba de turno y me saliste Lo primero enseguida. que dijimos fue, che, no puede ser que justo hoy no esté Lito. Y yo te escribí y te dije, Lito, te No, necesitamos. es verdad. No es que dije, vení a rellenar Yo estaba el por tiempo. sugerir, digo, ¿pero qué no llaman al gringo? Si hay alguien que tiene, y sobre todo para hablar de Ronnie James Dio, que tiene mucho que ver por el día del heavy metal. Creo que es por la muerte o el nacimiento de... Por la muerte. Hace 15 años que un día como hoy se moría Ronnie James Dio, probablemente la voz emblemática del heavy metal, ¿no? Pero a ver, ustedes nombran a James Dio como si fuera el primo cercano de ustedes, ¿no? Pero para nosotros y nosotras, que por ahí no lo tenemos, si podemos ir un caminito de historia de Dio. Bueno, Dio tiene una larguísima trayectoria. Empezó cantando con unas bandas en la zona de Nueva York. Creo que la primera y más importante de toda su historia fue Rainbow. Cuando Richie Blackmore, un tal Richie Blackmore, Sí. El otro primo que tenemos. se va de Deep Purple porque se cansó del estilo de la música que estaban haciendo y decide armar una bandita y lo llama Dio. Dice, che, pibe, ¿querés venir a cantar? Dio era un poquito más grande que él. Y ahí arma Rainbow, la primera gran banda yo no sé si llamaría metal, pero Él bueno. estaba buscando un cantante tipo ¿Cómo? onda ópera, operístico, no sé cómo decir. Lírico. Cantante lírico, porque esa es la rama también que venía Ronnie James Dio. Había estudiado y todo eso y tenía ya el timbre de voz es de no es tenor, es un... Ah, no me sale, no, tampoco soprano. Sí. Es un enano, dice. No me salía ahora, bueno, la voz de él es muy única en ese sentido. Y bueno, que calzó justito con lo que buscaba Richie, Ujú. el pocas pulgas Blackmore. Ah, sí, Claro, un tipo que se venía peleando con todo el mundo. Un tipo indiscutible, como uno de los grandes de la guitarra, junto con Eric Clapton, con Jimmy Page, con tipos como Jeff Beck, ¿no? Que tienen un vuelo para tocar la guitarra que poca gente tiene. Y bueno, lo llama Dio, arman Rainbow, que primero se llamó Richie Blackmore's Rainbow. Pero bueno, después Dio también estuvo en Black Sabbath, quizá la banda icónica de heavy metal, los pioneros se puede decir. Cronológicamente, ¿estaban más o menos en el mismo tiempo o no? Lo que pasa es que Black Sabbath arrancó en 1969-1970 junto con Zeppelin y con Deep Purple y con Uriah Heep y todas esas bandas. Y Pará, bueno, nombraste una ahí al pasar, nombraste dos que conozco y una que... Uriah Heep es una banda inglesa también de 1970. En algún momento lo identificaron como unos clones de Purple, pero hacían un hard rock un poco distinto. Y bueno, son medio los principales de los que iniciaron el movimiento, ¿no? Total. Y bueno, Richie Blackmore estaba tocando con Deep Purple, se va de Deep Purple, arma Rainbow, y mientras tanto Black Sabbath seguía en su historia, ¿no? Conoció a Osborne y demás. O sea, después Ozzy se va, Dio entra a cantar ahí, después Dio se va, arma su propia banda. En fin, qué sé yo, el tipo estuvo siempre ahí Y vos sabés, marcando la cancha del metal. hablando de metal, viste que hay un símbolo del metalero que es el de las cuerditas. Eso te iba a Bueno, eso preguntar. se lo deben a Ronnie James Dio, Claro. que se dice, creo que lo conté hace poco, Sí. es por la que su abuela, cuando él estaba enfermo, era chiquito, ¿no? Su abuela, descendencia italiana, creo, Sí, italiano. le hacía unos conjuros, así, viste, como la típica de las abuelas, así, y hablaban un idioma, que, no sé, para espantar los guarichos, y le hacía así, Así. alrededor de su cabeza y se hacía como una especie de ritual, la de los cuernitos. Y eso dice lo que yo, por lo menos siempre se dijo que él cada vez que cantaba, una forma de llamar a las buenas, Ujú. espantar las malas vibras, hacía eso y después ya quedó, un Mirá. clásico. Sí, quedó como el símbolo del metal. Sí, digamos. total. Es más, cuando alguien quiere hacer música metal, hasta Claro, el que no sabe lo hace. Es Entre el otras símbolo. cosas, se dice que también ese gesto, ¿cómo me viene a decir? La identificación del Sí. metalero lo quiso patentar no hace muy poco Ah, lo tiraste también. Gene Simmons. Sí, sí. ¿Eh? Lo que pasa es que el símbolo que hace Gene Simmons es así, pero con el dedo Ah. gordo hacia el costado. En cambio, el de Dio son bien los cuernos, Claro.
Pero y se nada dice más. que hubo ahí Pero sí, y no le echaron free al muchacho. y Se no tiró hubo el lance, forma, ¿viste? se Claro. tiró el lance. Porque por ahí lo patentás y entras a llevarlo. La billulla, Caracas, decía. sí, sí, sí. Antes de ir a un tema, trajiste temas musicales ya Traje preparados algunas ahí. canciones por las dudas que les faltara a ustedes. Yo sé que es muy difícil delimitar un género, ¿no? Es muy difícil, o algunos sí, obviamente, ¿no? Géneros Sí. muy disímiles. Pero si uno tiene que poner ahí una especie de característica para decir, uno puede decir lo pesado, velocidad, distorsión, ¿cómo podemos...? Guitarras estridentes y buenas voces. Yo diría Ok. eso porque después es muy difícil. Yo venía pensando, hoy estaba pensando cuando me dijeron de venir acá, ¿qué podemos decir del metal? Porque hoy ha derivado en tantos subgéneros Claro, Claro. que tienen cosas de rock sinfónico, cosas del gótico, el thrash es una cosa en sí misma. Es muy difícil, ¿no? total. Y uno que va laburando con esto y metiéndose en todo esto, hay de estilos que le gustan, de estilos que no le gustan. Entonces, no sé, para mí el heavy metal es una actitud de llevarse puesto todo lo que se puede llevar puesto uno en la vida y ir para adelante siempre. Esa es la actitud Lo del digo metal. mientras voy esquivando la espiña de Gabo Sí. que vienen acá. No, esa es la actitud, digamos. No hay blandengada, digamos, en el metal. No es. Incluso ha cambiado un poco el tiempo, a veces el tema de la vestimenta. Antes, Ah. ¿viste? Vos tenías que hacer, Sí, el metalero tenía que andar, como había una imposición que andaba con cadenas, el campera de cuero, que está perfecto, y las remeras, pero bueno, después uno, como todo, la edad, Total. eso no, ¿viste? Va mutando y eso pasa a ser una, como dice el gringo, Gabo, una actitud de vida. total. Se Claro. puede decir que ¿Sabes ella quién? agarrás ese parte de ser vos en la vida con la música también que uno Ujú. escucha, que yo creo que tiene mucho que ver. Eh, Está pidiendo micrófono el operador, che. a mí me coparía que hable, Sí. me coparía que esté hablando ahí. Porque este también es uno que sabe Sí, un por montón eso. de todo Y esto. aparte, copado que justo haya estado también ahí, porque queríamos tenerte acá de este lado de la mesa. Pero pienso, Alito, que en cualquier momento me sale con un helicóptero volando, si sigue así con eso. Con lo que tenía acá. Me puse el auricular, sí. ¿Qué podemos escuchar? ¿Querés que maticemos algo? ¿Así le Ahora cambio la acá me yerba? pidió el gringo. Después voy a hacer un pedido. Porfa, sí. Yo lo mío va a ser más, para no redundar tanto, voy a pedir algo clásico nacional. Pero primero el invitado de honor. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Dio solista, Rainbow in the Dark, un clásico, un clasicazo de Dio. Curas, bueno, lo de Dio particularmente a cuestiones de dragones y castillos y toda Más esa místico. mitología. Era más místico. Claro, pero bueno, después hay otras bandas de metal que no tienen tanto de eso, no tienen tantas cosas de historia y simplemente le cantan a las chicas. Internacional Hay también. una cosa también con eso. Claro. Nosotros hace como 40 años estamos viviendo con esto de la música, del rock, del metal. Pero pasamos todos los estadios dentro del metal. Ah, está bueno eso. Hubieron esas cuestiones de diferencias, de ninguneo, de ese sí, Tribus. ese no, ese porque era, ¿cómo se decía? Era Vendido. Era un careta, claro. careta, ¿Quién qué es, sé yo. ¿Quién es el más metalero de todos los Claro. metaleros? O porque también hubo el auge de las bandas glam, las glamorosas, que fue ¿Hubo en resistencia los ahí? 90, y bastante. Y Yo sí. hasta el día de hoy estoy arrepentido, a veces en poco entré en esa. Después del tiempo, Le diste el valor que tenían. sí, pero viste, hubieron bandas que ¿Quién entra se ahí, por decía el ejemplo? glam, el soft metal, algo así. Claro, y ahí entra Motley Crue, ¿Poison? No. Poison. Bueno, Motley Crue más o menos, era un poquito más rebelde. Era un poquito más rebelde, pero después digamos, estaban, bandas como Rat. Cinderella, Cinderella, que era ese más rockero. glam, claro, Sí. Skid Row, Skid Row, que también después fueron más pesados. bueno, Poison, Poison seguro, sí. me está Alice- faltando una más. Alice- Ya hay un no. montón más. Alice in Chains no. No, No, ese es era grunge. más grunge. Europe también entraba en Europe, ese. Europe, Whitesnake. Claro. Pero Europe eran europeos. Sí, Whitesnake pero también. tuvo Entra una bueno. fase. Ah, una fase. Pero es como todo eso, va cambiando, va mutando. Pero bueno. Que Alice Cooper. Ah, un decía capo. yo. No, pero ese es rock. Ah, mira, yo lo- No, en las bandas. Yo entraba ahí también. Lo que lo identificaba por ahí, esas bandas, era que eran más, hacían las baladitas, viste, para las chicas, aparte todo en plena pelo largo, cari linda, todo, viste, sacaban punta, pero, ¿sabés cómo? En Señora, ese si usted está escuchando este programa, le pedimos todas. sabe, la gente entiende, la gente rockera entiende. No digas el palo porque Sí, si no claro. seguimos. Pero siempre va lo que tiene el rock, el metal, siempre tiene esa actitud. No importa si sos glam o si sos trash, Claro. porque lo que nos pasa hoy
es que muchos tipos que son fanáticos, Wasp, pero Wasp no era... Era un poco más Era más power, rockero ¿no? también. Era más rockero Wasp. Sí, era más rebelde, entraba. Twisted ¿qué se- Sister lo mismo, que tampoco estaba dentro de esa misma, porque había empezado en los Claro. 70. Buen Pero- nombrazo, Twisted Sister. ¿Cómo? Muy bueno el nombre. Sí. Sí, sí, una banda originaria de los 70, ¿no? De mediados de los 70. Pero lo que iba a decir es que hoy te enterás que muchos chabones de estos, de las mismas bandas, eran amigos de estos otros, de las bandas que uno despreciaba. En este... Era un juego también entre Y ellos, ¿no? los chabones no les importaba. Muchas bandas, por ejemplo, la zona de California, que era como el epicentro del glam, que también fue el epicentro del thrash, donde apareció Mega, Metallica, Slayer, Exodus, Sepultura. Sepultura en Brasil. Brasil. Por eso, pero fue creo que el bastión Ah. del trash, Claro. además de Metallica. En lo latino fue, yo creo, a nivel mundial, creo la ¿Perdón? banda más cosa es Sepultura. La Sí. pregunta del desconocimiento. Y en esa dualidad ahí, B8 y como orígenes que algunos le adjudican, cronológicamente, ¿cómo están en el tiempo No, ambos? es lo anterior, B8. ¿B8 anterior? Sí, sí, antes que es más, hay creo que lo hablamos una vez con el gringo, hay una portada, una foto de algo donde está Cavalera en su habitación y supuestamente hay un póster de B8. No se rindan, la clásica Sí, de No se rindan se ve. Claro. Pasa que B8 en un momento se fue a Brasil y también hizo su influencia allá, ¿no? Mirá, no claro, tenía ese en la dato. cuando termina la primera etapa de B8, Iorio con Samarvide se van a Brasil. Cuando ¿Qué? vendían los cassettes de Ricky Martin. De Ricky Martin no, de Menudo. De Menudo. Vendía- Algo así, que hay unas anécdotas buenísimas. Que Soy después una estaban... rebelde. Claro. Y después termina separándose y Beto Samarvide sigue con Iorio y Rowek y Civile se van de la banda. Y bueno, después graban El fin de los inicuos, que es el disco del 86, creo 87, más o menos por ahí, con otra banda diferente. Sigue siendo B8. Entonces, sí, es muy probable que hayan tenido cierta influencia en algunos lugares de Brasil, ¿no? Claro, incluso B8, si vos escuchás los primeros tipos... A propósito, Nelson, tenelo en la gatera, Brigadas Metálicas, remasterizado en lo posible por B8. Brigadas Metálicas de B8. B8 tiene mucho de hardcore o punk, por decir en su momento, en los sonidos que tenía. Tenía esa historia, ese sonido que vos lo escuchás al principio, no es una banda, el clásico metal que Claro. escuchábamos por ahí, el británico, que le decían Maiden, no se parecía en nada. Ujú. Tenía una onda más tirando al punk, se puede decir, al hardcore. Y Alguna pasa que estaba cuestión. influenciado mucho por Motorhead también, ¿no? Que tenía toda Claro, esa actitud sí. un poquito más punkera, digamos. Entonces, bueno, B8 toma mucho de eso. De hecho, mira, anécdota, hace pocos días, un mes atrás, que creo que te lo conté acá, que Biafra mandó a pedir discos de B8. ¿En serio? Sí, Marcos le mandó un video porque es coleccionista de vinilos y Mirá. pidió de B8 por que se cumplió un año de la muerte de Iorio o algo así. Ajá. Quería también saber de eso. Bueno, B8 en sus conciertos, en muchos de los conciertos iniciales tocaba con los Violadores. Claro. Que eran, Claro, en su se época juntaban, era sí. una banda, era de los más extremos, entre comillas, del punk. De Pero verdad. no me quiero ir para ese lado, porque quiero que ustedes nos Está bien. ilustren ahí en el metal, por favor. En el metal. No, porque si no me voy para ese lado y está buenísimo lo que estaban hablando ahí del metal. Algo para escuchar, para que nos volver de nuevo al metal. Y bueno, recién hablábamos de B8 y hay una canción que creo que hay muchas, ¿no? Que son identificatorias. No hablemos de Destrucción, a la de B8 o otras cuestiones, ¿no? Pero hay una canción que lo encierra todo, que se llama Brigadas Metálicas, Sí, precisamente. señor. Donde Iorio, sintiéndose incluso sabiendo que eran pocos, pero bueno, él invitaba a la juventud a escuchar eso. Y aparte dice, vengan todos, Aquí hay un lugar, junto a las brigadas del metal. Una cosa así, estaba la monada negra cantando. Imagínense en esos tiempos que no había lugares para expresar el rock y el metal. Tocaban en bailantas, en lugares que generalmente eran bailantas, pero el único lugar que se podían albergar a ese estilo de música, porque, fíjate, venían después la dictadura, todas esas cuestiones, era muy difícil. De verdad era metal eso, ¿eh? Vos sabés que ese nexo está en el ADN de la cumbia villera y el metal. ¿Por qué lo digo esto? Si ustedes ven las entrevistas a Pablo Lescano o a Hernán de Yerba Brava creo que era, o de Mala Fama, cuando les preguntan, che, ¿cómo sienten cuando habla Iorio? Es por ustedes, Gil Mulo, ¿viste? Que hace, dice, yo sé que no es para nosotros. Yo sé a quién va dirigido, dicen ambos.
yo sé a Mirá. quién va dirigido. De hecho, han tenido una charla juntos de horas los dos, ambos. Pero bueno, Vamos a escuchar. estamos hablando de metal, así que vamos con B8, Brigadas Metálicas. Escuchamos. Brigadas Metálicas, un clásico de la banda emblemática del heavy metal o del metal argento, acá, B8, la banda liderada por Iorio, Civile, Roweck y El Beto Zamorri. y el Beto Zamorri. Ahí está. Audio que llega al 15 41 97 27 y aprovechamos para decir que están participando junto a Claudia y a Juan Mitre por un DVD de gusto, ¿qué? A ver, no, Es que tiene la fuerza esa, como bien dijo Marco, B8 tiene eso y eso es lo que tiene el metal también, es una actitud más que nada, ¿no? Y la música esa te va llevando a que cuando estás en algunos momentos que no son tan piolas, te pones un poquito de metal y el metal te levanta, el metal te ayuda a seguir adelante. El metal te banca en las frustraciones, por lo menos nosotros lo sentimos así, ¿no? Por eso decía antes lo de la actitud, porque forma parte de eso, forma parte de rebelarse. A ver, hoy en día los pibes se visten como quieren. Si yo me pinto el pelo de verde, creo que salvo mis alumnos en la universidad, a nadie le va a importar. Pero en esa época, vestirse de negro, con remera negra, con cinturones con tachas, era como una cosa fuerte en algunas sociedades. Y Argentina estaba saliendo, estamos hablando de principios de los 80, que son en nuestra generación, estaba saliendo de la dictadura, y era la época de los edictos policiales, te podían llevar en cara por averiguación de antecedentes. de hecho lo hacían. De hecho lo hacían, justamente, o te pedían el documento porque sí y demás. Entonces, era como, ir de negro era una actitud, ¿entendés? Ujú. Y también ir de negro a una fiesta donde todos estaban con chombita y pantaloncitos claros. Ir de negro era una, che, yo voy por otro lado. Mis cosas van por otro lado, mi cabeza va por otro lado. Obviamente esto tiene que ver con una actitud rebelde de un adolescente que elige un camino. ¿Y cómo comunicarlo? Exactamente. Y bueno, en el caso nuestro fue por ese lado y lo más divertido de esto es cuando mi mamá empezaba a escuchar lo que yo escuchaba me decía, y le decía a todo el mundo, quédate tranquilo, unos años se le va a pasar, ¿no? Tenía 10 años. Es normal, come bien. Son cosas de la época, después de grande se le pasa. Y bueno, acá estamos el día de hoy. Yo tengo 52 años y todavía sigo escuchando discos y sigo comprando discos. Y mi vida en el laburo transcurre con auriculares y escuchando metal. Nada, tremendo. Pero bueno, qué sé yo, son cosas, historias de vida, me parece, ¿no? A ambos tres le pregunto, ¿cómo llegaron al metal? Mientras ustedes piensan cómo llegaron al metal o con quién o por quién, escribe Mariano Pereira, dice, hola, saludos, Arqueano, la mejor banda de la cordillera, dice. Bueno, muchas gracias. Qué bueno. Tratamos de mantener viva la llama del rock pesado con Arqueano. Sí. Aclaramos por ahí, con Arqueano no somos una banda de heavy metal, pero andamos pegan ahí, el poste. en la banquina. Es un rock duro. Sí, un rock pesado. Hard rock, para que le guste más. Exactamente. ¿Sabés qué quería hacer una Sí, por favor. acotación? Con el gringo, me animo a decir que hemos visto, a lo largo de, entre los dos, hemos visto, y por lo menos el 50% de las bandas, incluso emblemáticas del rock y el metal Puede ser. internacional, me animo a decir. Por bien, sí. Dale. Bien, ¿cuáles son? Y no sé, a Es ver, re divertido saber qué para viene. arrancar, qué sé yo, Iron Maiden, Maiden para el vamos. Kiss, Judas Priest, y bueno, yo no lo vi, pero lo vio él. Slayer. Slayer lo vi. Slayer, Sí. debe ser eso. Es más, ese mismo día vimos a Hermética. Nos fuimos Sí. juntos. Hijos de- Hermética en Uno la de los cancha, en la últimos cancha de conciertos de River. Hermética. Hijos de puta. Tremendo. Eso, por ejemplo, ya es. Yo lo pongo en el top internacional por Hermética. Me Palabra mayor. uno con Marcos. Qué garrón haber sido prejuicioso, no haber escuchado Claro. Hermética como lo escucharon en vivo. Bueno, después vimos a Metallica. No sé, Sí. vos lo viste, yo lo vi. Megadeth. Bueno, Sepultura, que era en la planadora. No lo vi. ¿Está bien? Anthrax en la cancha de Vélez. A ver qué más. Tiramos. Motorhead, no lo vi yo. No, yo tampoco. Mirá, vi ese te- mucho. esa- Lo vi es dos una veces, lo vi dos ¿Viste vos? veces. Eso es una de las Dos pendientes. veces. Black Sabbath. Y no fui a ver moto. Sabbath. sí, lo vi. Yo reiría a Black Sabbath. Black Sabbath lo vimos, pero con Tony Reiría a Martin. Black- Sí, pero también yo lo vi con Ozzy cuando fueron a la gira de despedida. Esa no la vi yo.
Bueno, Wow, Saxon, qué bueno. Uriah Heep, bueno, qué sé yo, hay 1000 bandas. bueno, pero viste, tiramos así como para que sacar un poco Impresionante. Sí, antes de músculo, seguir, ¿viste? estaría bueno escuchar un tema más. Estamos a 20 minutos, nos queda un ratito más. Que elija el gringo, no sé qué tiene Sé ahora. que él ¿Qué armó tenés por ahí? material. ¿A vos qué te gustaría? ¿Saxon? Bueno, capaz que escuchamos Saxon o Iron Maiden ahí. Ahí está, Saxon. Y ahora hablamos un poquito de esa historia. Qué lindo, che, Saxon. Y qué sonido original. Sí, muy rockero. original. Porque viste que ahora en el tiempo se ha remozado tanto el sonido que hasta parecen todos iguales. Sí. Las bandas, ese sonido que te impone las plataformas. Totalmente. Parece inteligencia artificial. Saxon- me resisto yo. Entonces, Saxon es una de las bandas de lo que se llama la New Wave o British Heavy Metal, que es en los principios de los 80, fines de los 70, arranca en Inglaterra, toda una movida fuertísima con bandas como Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Def Leppard, Samson, un montón de bandas, Tigers of Pantan, que hacían este rock duro, pero con un estilo muy particular, y lo loco es, todas las bandas sonaban diferentes. O sea, Iron Maiden con Saxon no tiene nada que ver. Se suma a eso Judas Priest, un montón de bandas que venían de un poquito antes. Y bueno, son esas bandas que como que catapultan el heavy a principios de los 80, que después se hace masivo en Estados Unidos con Quiet Riot, Wasp, Motley Crue, todas las bandas de principios de los 80 en Estados Unidos. El mismo Ozzy, el mismo Dio. Pero bueno, estaba la banda donde estaba Gary Moore. Me puedo acordar el nombre. Tin Lizzy. Tin Lizzy. Tin Lizzy es de los 70. Qué Claro. banda, loco, Junto qué con banda. Judas Es Priest. una banda que también empecé a descubrir del tiempo. Antes no escuchaba, pero bueno. Lo mismo hablando de prejuicios. Yo hasta el día de hoy estoy, por suerte, nunca es tarde. Cuando recién apareció Living Color, apareció en la revista Metal y viste que No son todos entendía por negros. qué. Claro, decía, esto hacen Funk. viste, como que el día que llegó un cassette, me acuerdo, llegó acá a Centro Musical, Sí. escuchamos Living Color, me parece que lo escuché por Nelson. Sí, Nelson sí. lo compró. Creo que lo Nelson compró lo compró Sí, Nelson. totalmente. Y literalmente a mí me voló la cabeza. Y lo escuchamos, no sé si en mi casa o en tu 1000 casa. veces. Y de ahí dije, En bandón. digamos, ¿qué banda Living Color? O sea, ¿cómo puede ser uno, viste, esos prejuicios boludos que tenés a veces Tremendo. por la apariencia? No, tremenda. Y tremenda. volviendo a tu pregunta, Sí, para encauzar un poquito esta charla. Ah, ¿qué tal? ¿Por Ya qué me parece que mierda se está nosotros tenemos derivando. No, lo que nos preguntabas antes, que seguro la gente tiene muchas ganas de saber, es re importante. ¿Cómo nosotros llegamos a esto? Qué grande. Yo por la radio. Yo escuchaba mucha Mirá. radio en Buenos Aires antes de venir a Esquel. Y en la radio pasaban mucho heavy metal. Ujú. En la rock and pop siempre había hard rock. Y después había pequeños. ¿Años? Y 82. ¿Quiénes estaban Yo ahí? tenía 9 años. Como divulgadores de. ¿El ruso estaba en esa parte o no? No, esto es mucho antes. Esto Mucho es antes. antes de Radio Bangkok. Esto Ah, es de la mierda. época de Pergolini y Ari Paluche en el Tren Fantasma. A la noche pasando, qué sé yo, no sé, Quiet Riot, ese tipo de cosas. Mechado con otras. Y ¿no? ahí empezaste a escuchar vos. Y yo escuchaba la radio ahí, escuchaba esas bandas. Y obviamente me fui inclinando por eso. Después había siempre radios piratas. Había una de Monroe que me acuerdo que los martes a la noche pasaba heavy. Y ahí fue la primera vez que escuché Megadeth. ¿Y Eh, tenía, por ejemplo, la disyunta como para decir o era así medio aislado en cuando estaba escuchando? Vos decís, ¿En la escuela, alguien de la escuela? Alguien del- cómplice. y dice. había alguna gente Ah. que se copaba con eso. Porque uno está descubriendo en esa época la música y siempre tiene algún amigo Ujú, que le va acercando cosas, ¿no? claro. En este caso era más por la radio y nuestra búsqueda personal. Pero después siempre había uno que había encontrado otra cosa y que conseguía un hermano más grande que le había prestado algo. Qué loco cuando llega alguien con un Eh, cassette de un No, que en disco. esa No, época, era además, claro. en esa tremendo. época, hemos hablado con vos en algún momento también de... Era un cassette de un cassette de un Toda cassette, la ¿no? ceremonia, Que- el encontrarse con el otro ya y decir, che, mirá lo que grabé, o lo, sabiendo que el otro se pasó toda la noche grabando, pintando. ¿viste? Grabando, Claro. haciendo No, justo la y pausa eso y se lo después- pasaban en la radio. Porque también Además, habían sí. otras cosas que eran más under capaz en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Que ni llegaban, tenías Sí. que pedirle a alguien que justo viajaba, que te enterabas por una revista. Que Sí. O ibas a Ah. una disquería y te gustaba la tapa del disco y más o menos sabías la onda y hablabas con el disquero y el chabón te decía, bueno, te llevaste la semana pasada este disco de Maiden, bueno, fíjate que este otro capaz de Judas Priest te va a gustar. Y el mismo tipo te recomendaba algo. Era otra dinámica. Total.
otra dinámica totalmente diferente. Perdón, ibas a decir Sí, algo. no, y después a mí me llamó la atención llegar a Esquel y encontrarme con que acá, en el medio de la nada, Había otros descerebrados. había otra gente que tenía la cabeza comida como la tenía yo, que en este caso era Lito y los chicos con los ¿Cómo que... fue eso, loco, cuando se Fue medio conocieron? raro eso, porque... Fue amor a primera vista. Porque viste que vos no te conocés. Claro, o sea, era el bicho raro, era él, porque era recién llegado de Buenos Aires, íbamos al Salesiano, y viste encima rubio, melenoso, y llegó, y viste que hay uno nuevo, sí, un gringo. Y viste que anda con Un una gringo. remera de Kiss. ¿Escuchará Ah, Kiss? ya venía Será con- ustedes, Será una sí. pose. Pero ustedes ya Era venían un escuchando. porteño Fantasma, digo yo, Ustedes ya venían escuchando. y algo, sí. ¿Sí? Veníamos ahí, viste, teníamos 3 o 4 ahí. Así que en un recreo, así, salió la charla y empezamos. ¿Qué está escuchando, boludo? ¿Qué te gustó Kibu? ¿Te gustó Kibu? Bueno, sí, así surgió. Mirá, vos no sabía que se Y ya a la tarde estábamos tomando Claro. la leche, ¿viste? Con una vainilla hablando de metal. Era así. Total, Con la cascarilla. abuela- Con la abuela de Gabo, me acuerdo, pobre Sí, abuela. sí, mi abuela. Tenía una Se veía la abuela. resaltada. Que la abuela ya estaba bastante sorda. Ah, bueno. Quedábamos solos. Zafaba. Creo que los padres, hasta tus padres creo que se iban incluso. Sí, sí. Y Yo vivía en una tenía- situación medio extraña. Todavía, no sé si tenés todavía el combinado, era un disco. No, no tengo Bueno, más. Vale, sí, lo tengo viejo. pero lo metíamos, ¿viste? Y que la abuelita estaba ahí, ¿viste? Sentada, claro, no escuchaba nada. Bien. Se le corría la silla sola. Ay. Pobre Sí, sí. abuelita, Eran épocas. Mi abuela me compraba los discos. Yo Claro. le encargaba Antes discos. las abuelas, loco. Y bueno, pero era la época de ir a una disquería y comprar discos, ¿no? Hoy eso no existe tanto. La semana pasada estuvo Carlos Rosa acá, Sí. Ujú. que labura en una disquería. Y esos lugares ya medio que no existen, pero no solo en Argentina, Claro. casi en ningún lugar del mundo, ¿no? Y esos eran los lugares, para nosotros eran Se los extraña. lugares para descubrir cosas Sí. nuevas. Obviamente hoy tenés Spotify y ya encontraste otras cosas. Pero en esa época era mucho más difícil conseguir el acceso a la música. Entonces, bueno, qué sé yo, después aparecía un tipo como Nelson y decía, che, yo viajé a no sé dónde y me traje estos discos. Y le prestaba a Lito los discos y nos juntábamos los viernes a la noche, me Ritual. acuerdo, a escuchar discos en la casa de Lito, porque nos podíamos quedar despiertos muy tarde. Y bueno, se habían hecho ritos, ¿no? Nosotros, Semana Santa, escuchábamos Black Sabbath. Claro, sí. Tales días escuchábamos tal cosa. Qué sé yo, eran... Nombren por el grupo ahí, o parte de los que iban y venían seguro algunos, pero nombren ahí Y algunos. bueno, vamos en el recuerdo del Vamos traemos al Guille Zunzunegui, que estaba Claro. Fernando Mocayo venía con nosotros también. Ferni, estaba Leito Fernández también, que bueno, él se fue después. Leo. Leo también. Sí, Éramos tipo una tribu. sí, que algunos iban más por el punk. Juan Pablo Claro. Luna, que siempre traía... Con Juan Pablo Luna tuvimos un programa acá en Radio Nacional en el año 91, creo. Sí. ¿Desarme? Que se llamaba Desarme Nuclear. 92. Lo escuchaba yo. Hasta Donde el 95. pasábamos esa música. Y Sí. Juan Pablo siempre era del palo más punk y traía sus cosas de hardcore y eso. Y después estaban bueno, Fabricio Sid, Agustín Berman, que también traían esas cosas, Marianito Red, Sí. un montón de chicos que iban descubriendo diferentes cosas y traían, aportaban, che, me prestaron esto otro. Entonces el metal para nosotros siempre fue eso, fue crecer en esa pequeña hermandad que teníamos en Ujú. Esquel, intercambiando música y juntándonos a escuchar música. Total, ¿No? total, hermoso. Estaba siempre ese compartir. Sí. Además, sí, era un ritual. Siempre en la casa de alguien. Generalmente era mi casa, la casa de Gabo, y después había otras casas, pero sí, había dos casas que Dos eran puntos firmes. posta, ¿viste? Sí, que estaban ahí. Que aguante los viejos. Sí, La verdad total. Claro, eso sí. Salud, viejito, si me Sí. estás escuchando, la verdad que. una Sí, masa. sí, los viejos aguantaban que uno fuera ahí con 4 o 5 monos a tomar la leche, Claro. porque estábamos en el secundario, tomábamos la leche como unos tarados, pero mientras tanto escuchábamos, qué sé yo, un disco de Slayer que nos volaba la Qué cabeza. grande. King o- Diamond, cuando llegó, King cuando llegó Diamond. King Diamond acá, ¿viste? ¿Viste? Aparte, nosotros íbamos al Salesiano, escuchar algo así de la música totalmente anticrista, porque el tipo aparecía con las portadas con el crucifijo patas para arriba Sí. y esas cosas, ¿viste? Que Y era de la iglesia de Satanás de Era- Anton LaVey y Claro. todas esas cosas. Entonces. Y después para nosotros era un portal la música, ¿no? Porque te metías con las letras, y si bien había bandas que nos gustaban, aquello Whitesnake, que en la misma canción decía Love 45 millones de veces, había bandas que tenían otra cabeza. Megadeth, Iron Maiden, que no hacían canciones de amor. Entonces te contaban una historia con lo que vos ibas escuchando.
Y ahí te interesaba, no sé, era una puerta para cosas de historia, por ejemplo. Iron Maiden siempre cantaba, Bruce Dickinson con sus letras de arqueología, esas cosas. Entonces, Alejandro el Grande, ¿quién carajo es Alejandro el Grande? Bueno, entonces era ir a buscar un diccionario enciclopédico, ¿quién era Alejandro el Grande? Entonces ahí te enteraba que había ido hasta para la zona de Afganistán y había conquistado acá y allá, Claro. o las historias de Gengis Khan. Y bueno, era como una puerta también a la imaginación de cosas, ¿no? No era solamente escuchar la música por el chaca, 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 el machaque en la cabeza. Era... Portales, como dijiste, me parece que la palabra es esa, Sí, portales, sí, ¿no? el metal siempre tuvo eso, ¿no? Siempre tuvo, Total. así como tenía cosas de sencillas, digamos, de cantarle al amor, también tenía otras vueltas. Ujú. Y más si cuando descubrimos Rush Uh, y bandas como esas que ya directamente las letras te volaban la cabeza, ¿no? Era otro nivel de cosas. Entonces, bueno, es un descubrir para nosotros la música. Siempre creo que fue así. 15 41 97 27 para mandarnos tu mensaje de texto. Ahí hablábamos de las pantuflas, del pijama, pero ahora no si quieres también del metal. ¿por qué no? Total, total. Te sumas con un temita. Mientras vamos a la música, quiero invitar a, bueno, recién nos mandaba un mensaje Marquitos Alejo. Empiezan a escuchar a partir de hoy, entre las 20 y hasta las 22 horas. ¿Quieres hacer el favor de callarte? Esto va a ser un programa nuevo, es un programa nuevo que va a salir por en Radio Fénix, ¿eh? Así que le mandamos un abrazo grande a Marcos. Qué Seguro bien, con sí. mucha música buena. Celebramos esas ¿Qué vamos a cuestiones. escuchar ahora? ¿Qué tenemos acá? Bueno, nosotros con el Gringo hemos hecho varios programas que tienen que ver con el metal, siempre. Así que, por ahí, bien, está tratando dando de vueltas siempre la acordarme. idea. ¿Qué escuchamos? Hablando de lugares. El vuelo del Ícaro. Exactamente. Los coros, boludo. Sí, como medio de ópera los coros, ¿o no? Sí, Maiden siempre fue así, ¿no? Siempre tuvo este sonido operístico, la forma de cantar Sí, de me Dickinson. encanta. Y estas son las bandas bisagras que han forjado la amistad esta de años. Total. Además de compartir bandas, también haber hecho bandas musicales, porque todo proyecto musical que tuvimos acá, el vocalista cantante era el Gringo, por ejemplo, siempre, en mi caso. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí, vos hiciste otras bandas de jazz y esas cosas. Yo nunca canté en ningún, bueno, en un par nada más. Claro. Pero la mayoría de las veces siempre estuve con vos en todas Es las verdad. bandas. Sí, sí. Y es que él tiene una tradición, eso que preguntaba Eso Mauro, de hace muchos años. Dos bandas pioneras, me acuerdo. Exequias. Exequia, la primera banda heavy de Skell, que también era más, también punk, hardcore. Tienen integrantes ahí de las bandas. Moliterno. Miguel Boniterno. Sí, cantante. Alejandro Enrique. Alejandro Ricci, baterista. Lino Li- Gutiérrez Sí, en la guitarra y Hugo de Bernardi que también estuvo ahí un par de... Sí. Yo creo que era porque era el dueño del lugar, entonces Sí. venía a la banda. Porque no, venía- y Lito tocaba el bajo. claro. Lo vi en la publicidad de Easy, de Huito. Cierro paréntesis. Mira, Ujú. Bueno, después había bandas un poquito de los nenes de mamá, que estaba Juan Pablo. ¿cómo Sí. se ¿Te llama? acordás? Los nenes de mamá. Que Chiquito aparecían de 14 años. Sí. con guardapolvo lleno de sangre, ¿te Sí, acordás? sí. Después, más pesado estaba. ¿Cómo se llama la banda de Agustín? Ah, Agonía. Agonía. Bueno, esa fue una banda que estuvo... No, sí, Agonía. Agonía, una muy buena banda. Claro. Marcó... Era Greencore, me parece, ¿no? No, ¿También no, o hacían trash. ¿Trash? Hacían trash, sí, era muy buena esa banda. Hacían también el tema medio greencore. Sí. ¿Cómo le dicen? No había escuchado nunca ese género. Greencore es Greencore. como con mucho Greencore. gruñido, así como Claro. blast beats al palo. la Voces batería. guturales a veces. Sí. ¿Qué otras bandas, Lito? De Yo acá, les estaba preguntando. Sí, está buena la pregunta esa, March. March. Afuera del aire, porque yo decía, bueno, todas las que me tiraron justo son bandas que, por lo menos en las en las voces, no hay mujeres, son todos varones. Sí. Y les preguntaba por alguna con mujeres o bandas Sí. integradas. No ha sido lo común, pero ahora está mucho más, digamos, no diría aceptado, pero es más común ahora que haya chicas. Pero la- Girl School, una banda inglesa de la época de Motorhead, eran todas mujeres. Nightwish, ¿me nombraste? Nightwish, la cantante. Bueno, Eh, Wendy Williams. Wendy Williams. Wendy Era la Williams. conocida, después estaba Lita Ford. Doro Page. Bueno, y Lita Ford, que está todavía aún Claro. vigente, Lita Ford estaba en las Runaways, que era una Claro. banda toda de mujeres de Sí. Estados Unidos. Estaba Joan Jett Ujú. también. Sí. La única que conozco. La que no. Sí, bueno, una cosa que está bueno, que yo me gustaría rescatar, digamos, de lo que es el metal en sí, es que a pesar de que parece un compendio de machistas, suele ser un ambiente bastante inclusivo para un montón de Sí. cosas. De hecho,
el chabón que puso la imagen del heavy metal, que es Rob Halford, el cantante de Judas Priest, es gay. Y en un momento salió del Hace closet. poco. No, como en los principios de los 90. Ok. Y todo el mundo pensaba que, no lo van a aceptar. Sí, y es sin más, embargo, medio que a nadie le Los que importó un menos bledo. prejuicios Pasó tuvieron, nomás. los menos prejuiciosos fueron los metaleros. Sí. ¿eh? Sí, no estoy queriendo decir que seamos los paladines de la inclusión, Está ¿no? bueno, está bueno. Viene un poco a colación de la pregunta que les hice. Así que Sí, está bien. pero suele ser un ambiente donde yo estaba en conciertos llenos de mujeres, más lleno. Siempre son minorías, pero Sí. digamos, con Pero mujeres. siempre hay mujeres. Y siempre hay mujeres metaleras. Hay muchas, conocemos un montón Sí. que son fanáticas de venir a los recitales, sacar Skell y eso. Y es como que, no sé, yo siempre sentí que estaban respetadas. No había bardo con las minas en los conciertos. Esa fue la sensación que me dio a mí. Quizás es por la época en la que yo me metí en este tipo de música. Pero creo que hay un montón de géneros que son mucho más misóginos y tratan a las minas de una manera mucho más despectiva o muy despectiva que el hard rock y el heavy metal no me consta que lo haya hecho. Les iba a preguntar otra cosa también para la ignorancia, que me suena a mí, que como que hay nuevos géneros dentro del metal, así últimamente. Siempre. Aparecen nuevos. Siempre aparecen algunas cosas nuevas porque a alguien se le ocurre mezclar algo diferente. Yo no sabría, no sé si en los últimos años apareció algo nuevo, novedoso. Ujú. Aparte del metal hoy en día creo que incluye un montón de géneros y subgéneros que antes nunca se nos hubiera ocurrido meter. Creo que algo en los últimos años también, podemos hablar 20 años atrás, que lo refrescó y lo hizo llegar a otros géneros, fue el new metal también, ¿no? Bueno, el new metal, pero por ejemplo el grunge durante mucho tiempo no fue considerado dentro del metal. De hecho, Claro. hay mucha gente que no lo considera. Y fue la ruina para un montón de bandas tradicionales. Y unas pocas bandas en los principios de los 90 mantenían todavía cierta fama, como Pantera, por ejemplo, ¿no? Pues el grunge fue un golpe muy duro para el metal en sí. Pero después, medio que se fusionó con eso y resurgió. Por ahí lo que se estableció en el tiempo, o quizás volvió, fue lo que es el metal nórdico que Sí, está fortalecido, muy sí. en boga ahora. Sí. Que en su momento, el primero fue lo que hacía King Diamond, la banda de King Diamond, ¿cómo se llamaba? Merciful Fate. Sí. Claro, tenía ese estilo. Que es un Por ahí heavy poquito más metal. black, ¿viste? Claro. Pero después en el tiempo, hoy ya nos sorprende, están muy en boga las bandas de ese estilo nórdico, ¿no? Y Sí. 59, nos estamos yendo. Bueno. Agradecerle, Lito, Gabo, obviamente. Gabo, genial. Gracias a ustedes, esperamos que la gente se haya divertido con nuestras A mí No, estupideces. genial. Yo que no sé, no conozco, no escucho, la verdad que me re gustó escucharlos y Bueno, aprender con gracias. ustedes. Y larga vida